Hola, ¿cómo les va? Bueno, en este video vamos a cerrar un poco todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Vamos a hacer un chat entre un servidor y un cliente, donde obviamente el cliente se tiene que conectar al servidor y una vez que estén conectados, tanto el servidor como el cliente van a tener dos hilos. Un hilo para leer y un hilo para escribir. Un hilo para escribir y un hilo para leer. El hilo que escribe del cliente le va a enviar al hilo que recibe del servidor y ese mensaje va a aparecer en la consola del servidor y se va a ir escribiendo. Y su contraparte, el hilo que escribe del servidor le va a dar mensajes al hilo que recibe del cliente y este lo va a mostrar en la consola. Cuando yo escriba algo en la consola del servidor, va a aparecer en la consola del cliente y viceversa. O sea que vamos a tener dos hilos de cada lado. Vamos a ir viendo este programa. Este programa es un programa relativamente complejo para una persona que está empezando a programar. Hay que no perderse, ¿sí? Y seguir las clases. La clase chat tiene un método main. En ese método main vamos a pedirle al usuario del programa si quiere ejecutarlo como cliente. Entonces tenemos que ver este if, o si lo quiere ejecutar como servidor, vamos a ver el else if. Tanto como cliente como servidor se hacen las tareas típicas de cliente y de servidor. El cliente precisa un IP y un puerto para conectarse al servidor, y el servidor precisa abrir un socket. Para abrir un socket vamos a instanciar directamente un objeto de la clase servidor. La clase servidor, si se fijan, lo que tiene es lo básico, siempre los flujos de entrada y salida. Hace una set para escuchar a un cliente, muestra un mensajito, el dispose para cerrar y tenemos un método que es el que pide el puerto al sistema operativo. Entonces, en caso de ser servidores, este objeto S con inicio pide el puerto y con escuchar cliente hace la set para que el cliente se le conecte. Ambos dos, tanto el cliente como el servidor, para manejar su escritura y su lectura, utilizan una clase de atiende escritura y atiende lectura. Lo mismo, atiende escritura y atiende lectura. Crean hilos en base a esos objetos de esas clases y los ponen a correr. El hilo escritor y el hilo lector. Tanto la clase atiende lectura como la clase atiende escritura heredan de atendedor. Atendedor es una clase genérica que tiene los flujos de entrada y de salida en base a un objeto socket que recibe, captura los flujos de entrada y de salida y los guarda. Básicamente es como un intermediario para organizar un poquitito el programa. Atiende lectura y atiende escritura, entonces heredan de atendedor, o sea que van a contener todo lo que atendedor tiene, si no hay nada final, ¿no? El constructor de atiende lectura y atiende escritura reciben un socket y con super se lo pasan a su clase padre, así que atendedor ya tiene todos los flujos, así que directamente usamos esos flujos que capturó atendedor. En el caso de atiende lectura, del flujo de entrada a input hacemos un ringline, así que cuando venga un mensaje que termine en enter, ese mensaje se guarda en mensaje RX, se imprime en mi consola, mientras input no sea null, o sea no se haya cortado el socket y no se haya recibido un chau. Si alguna de esas dos cosas ocurre, entonces se cierra la conexión. Por otro lado, el hilo que atiende escritura hereda de atendedor, implementa runable. Toda la explicación es análoga a lo que vimos antes. Y en el caso del hilo que escribe, lo que vamos a hacer es, mientras el mensaje que yo escriba no sea chau y no haya cerrado el socket, esto continúa loopeando en el while. Así que yo escribo por teclado un mensaje, ese mensaje se guarda en un string, se manda a través del flujo de escritura y me hace un eco de ese mensaje enviado en mi propia consola. Si escribo un chau o se cortó el socket, entonces se cierra la conexión. Una explicación rapidita de cómo funciona. Para correrlo no precisamos correrlo con sudo al Eclipse, ya que es un puerto 5555. Vamos a buscar siempre para ejecutarlo la clase que tenga el main. Una vez que tengo la clase que tiene el main, en una consola le doy play. Siempre si tengo otras consolas se me va a replicar la vista en todas. Yo ya tengo una nueva consola, así que después voy a tener que cambiar la vista. Siempre tenemos que ejecutar el servidor primero. Fíjense que es un clon, una consola de otra. Ahí está corriendo como servidor. Entonces, en la otra consola voy a volver a correr el programa. Ahí tengo el programa corriendo de nuevo.
En esta consola azul, en el triangulito negro para abajo, voy a elegir la segunda instancia de ejecución de este mismo programa, es decir, que lo inicié de nuevo, pero en este nuevo inicio lo voy a correr como cliente. Cuando le dije que era cliente, el cliente inmediatamente se me conecta contra el servidor y ya está la conexión establecida. Si yo se los pudiera mostrar esto, es una nueva pestaña, un netstat-butam, van a ver que tenemos el puerto, acá está, 5555, ¿sí? Y tenemos la conexión establecida acá, ¿sí? Estas dos líneas serían IP y puerto del cliente contra IP y puerto del servidor, y del lado del servidor IP y puerto del servidor, IP y puerto del cliente. Está establecido y está funcionando. Bueno, soy el servidor abajo, soy el cliente arriba, me envió un mensaje. Hola, el hola que escribí arriba. Espérenme que hago opinión en una consola. Ahí está. Escribí un hola en el cliente, yo hola. Escribí un hola en el cliente, en el servidor dice vos hola, ¿no? Si yo escribo ahora en el servidor ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Está en verde abajo. Dice yo dije ¿cómo te va? En el cliente dice vos ¿cómo te va? ¿Sí? Y bueno, puedo escribir mensajes de un lado, todos los mensajes que quiera. Mensajes, varios mensajes del otro lado. Indistintamente, ¿no? Porque hay un hilo que escribe, un hilo que lee de cada lado. Cuando quiere que la comunicación se cierre, escribe un chau, y eso me cierra la comunicación. Bueno, espero que se haya entendido, haya seguido este código. En base a los que vimos antes, creo que debería ser relativamente simple. No hay que perderse porque hay muchas clases, pero es algo simple en su funcionar, pero desde el punto de vista del código requiere dar ciertas vueltas, entender la herencia, la implementación de interfaz, cómo funcionan los hilos. Bueno, hasta el próximo video.